Angeli. Después del polémico fallo de la Corte Suprema, de parte de los jueces de la Corte Suprema, concretamente Rosati, Hayten y Rosenkrantz, que fallaron a favor del beneficio del 2x1 a delitos de lesa humanidad, para un genocida concretamente, Marcelo Parrilli es abogado, está con nosotros aquí en el piso y realizó la primera denuncia, y es por prevaricato. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, es interesante definir exactamente qué es el prevaricato, para poder entender de qué estamos hablando y cómo se lograría probar esta figura. En este caso se trata de emitir un fallo contrario a las propias normas que se están citando, ¿no? Sabiendo a priori, por ejemplo, que es algo sí, que es una figura dolosa, digamos, no es un error. Bien. Ni es un problema de apreciación, es decir, no es que uno no está de acuerdo con la resolución judicial, en ese caso la tiene que apelar, ¿no? Claro. Si no, todos los jueces estarían expuestos a denuncias de este tipo. Ahora, si yo invoco una ley, un principio, para este caso, por ejemplo, hablo de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, que no pueden ser amnistiados, que no pueden ser conmutadas las penas ni indultadas, es decir, que la razón final es que la pena se cumpla adecuadamente, y adecuadamente es en toda su extensión. Si yo tengo esa base de razonamiento, no puedo aplicar una ley que por otro lado era una simple ley, yo diría de contabilidad procesal, que se aplicó durante 7 años a presos comunes para reducir notablemente las condenas de genocidio, porque es gente además que ha estado muchos años en prisión preventiva por todos los problemas que han ido teniendo los juicios, de manera que el 2x1 en este caso no es que es un año que se va a transformar en 2, son muchos años que se van a duplicar. Ahora, es algo que ya estaba debatido, como usted dice, y por eso usted cree más en la mala intención que en la interpretación jurídica, porque esto el mundo lo debatió después de la Segunda Guerra Mundial, largo y tendido, ¿no? Sí, es algo que estaba debatido a nivel mundial y a nivel nacional, y además a nivel nacional zanjado, es decir, nadie puede entender, digamos, y menos los ministros de la Corte, que además son doctores en Derecho, etcétera, que una ley que fue sacada circunstancialmente para disminuir la cantidad de detenidos comunes, tuvo nada más que 7 años de vigencia, se pueda aplicar a un supuesto de delitos de lesa humanidad, porque el delito de lesa humanidad es permanente. Eso quiere decir no prescribe, que usted lo comete todos los días y que va aceptando todos los días la ley que le toca, digamos. Si este hecho tenía antes 10 años de prisión y yo lo sigo manteniendo en el tiempo y hoy tiene 20, me van a tocar 20, no me puedo amparar en los 10 anteriores. O sea, eso es porque parte de los argumentos de la Corte Suprema tiene que ver con el momento en el que supuestamente ocurrieron los crímenes y cuál de las leyes estaban vigentes, bueno, ¿no? Incluso si vamos a ese terreno, cuando se comete el delito, que fue a los 2 días o 3 días del golpe de Estado, la ley no estaba vigente. Cuando Muñiz detenido... La ley del 2x1, dice usted. Exactamente, no estaba vigente. Cuando Muñiz detenido, no estaba vigente. Cuando es juzgado, no estaba vigente. Cuando fue condenado, no estaba vigente. Y el día que le resuelve una situación procesal, que es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a resolver, tampoco estaba vigente. Y entonces, ¿cuál es su interpretación? Porque si usted dice que a priori ellos saben que es un fallo que va a ser injusto, es decir, que va a ir en contra de la normativa existente, adrede, intencionalmente, ¿cuál es su interpretación? Para mí son 3 jueces que están muy en sintonía con la posición oficial del gobierno en materia de derechos humanos. 2 de ellos, recordemos, pretendieron ser impuestos por Macri simplemente por la vía de un decreto. Y la tercera, que es la doctora Hayton, realmente permanece en la Corte, o va a permanecer en la Corte más allá de los 75 años, a partir de una maniobra que es sencillamente grotesca, ¿no? Es decir, el gobierno primero la presiona para obligarla a jubilarse a los 75 años. Ella hace un recurso de amparo, lo gana en primera instancia. El gobierno no apela a ese fallo, una cosa excepcional, porque el Estado apela siempre. Es decir, un jubilado pide una recomposición de haberes de 10 pesos y se lo apela el gobierno. O sea, en este caso no apeló, quedó firme. A los 2 meses la Corte resuelve un recurso similar al de ella, en el caso de otro juez, el doctor Schifrin, y lo rechaza, jubiló automáticamente a un montón de jueces. Es decir, que si el Estado hubiera apelado y ello llegaba a la Corte, la sentencia favorable de la doctora Hayton se hubiera convertido en una sentencia negativa y se hubiese tenido que ir a los 75 años. Se queda ahora
Y me parece que esta es una contraprestación. Yo creo que en el caso de ella, más que prevaricato, puede haber cohecho, ¿no? En el mundo de la fantasía, es una república argentina donde la política no debería interferir en la justicia y los tres poderes deberían ser independientes, pero todos sabemos que de alguna manera siempre terminan entrecruzándose, son atravesados por la política, porque Argentina es un país muy particular. Ahora, hubo una reacción muy fuerte de toda la oposición, de todo el arco opositor, a esta decisión de la Corte, que incluso empujó al propio gobierno a generar un proyecto ahora para que esto no suceda en el Congreso, ¿no? Sí, alucinante, porque debe ser el único país del mundo en donde se saca un proyecto, escuché algo por ahí, para anular los efectos de una ley que está derogada y que claramente es inaplicable al caso. Es decir, es entrar en la dinámica de convalidar este fallo por otro camino, pero evidentemente, bueno, primero salió Abruj diciendo que le parecía que el fallo estaba bien. Y después Marcos Peña después le habrán dicho, mirá, Claudio, empecemos a tomar distancia de esto. Y el ministro de Justicia primero, Garabano, que es un hombre que se entrevista todos los días con familiares de represores, prometiéndole el indulto, la conmutación, la amnistía, la prisión domiciliaria, etcétera, fue el primero que salió a descolocarlos porque ven la reacción y creo que ven que la marcha del próximo miércoles va a ser multitudinaria, ¿no? Creo que como las marchas que se le hicieron a Menem durante el indulto. Usted dijo que en el caso de Nolasco, de Hayton de Nolasco, se evalúa la figura de cohecho más allá de la de prevaricato. Sí, porque es más grosero todavía. ¿Lo puede explicar en un lenguaje lo más llano posible, como porque es algo muy técnico? Porque creo que hay que investigar si este voto es la contraprestación al favor que le hizo el gobierno de dejarla seguir más allá de los 75 años. ¿Usted quiere saber por qué? Fue un favor irrebatible. ¿Usted cree que hay una negociación detrás de eso, al no apelar el gobierno? Pero, Favale, si toda la vida usted tiene que apelar, porque es la obligación del Estado, todos sabemos, apela siempre el Estado, salvo que le den instrucciones por escrito para no apelar. Justo en este caso no apeló, en un fallo además que era testigo. Nosotros también estamos pidiendo que envíe el Ministerio de Justicia los motivos por los cuales no apeló el fallo, a ver qué dijeron formalmente. ¿Es fácil de probar una figura como el prevaricato? Porque me imagino que técnicamente debe ser muy difícil de demostrar que efectivamente de manera anticipada se vota contrario a lo que dice una norma. Porque está como en la conciencia de cada juez. Claro, pero en este caso, nosotros tenemos una ley, la 27.156, que en el artículo 1 tiene 3 o 4 artículos. El artículo 1 dice que no son susceptibles de amnistía los delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Sí. Ni de amnistía, ni de indulto, ni de conmutación. Es un artículo de 2 renglones que no da margen a interpretación alguna. Y si yo a una persona que tiene que estar detenida 10 años le digo, usted va a estar detenido 5, le estoy reduciendo la pena, porque el concepto es la reducción de la pena. Y ahora, otra cosa que llama la atención, que esto se da en el marco de una discusión donde la sociedad está reclamando todo lo contrario, digamos. No es que la sociedad está diciendo, hay mucha gente detenida injustamente y está más tiempo del debido durante el proceso, deberían liberarlos a todos, sino que la gente está pidiendo además aquellos que cometieron un delito se queden presos. O sea, es como que va a contramano del sentido común, o por lo menos de lo que piensa la sociedad. Y además hoy, ¿no? tengamos en cuenta que los que están detenidos por estos delitos gozaron prácticamente de 30 y pico de años de impunidad. Sí, había claro. Punto final, obediencia debida, indultos, etcétera. Y obviamente mientras cometían los delitos, la impunidad que les daba estar en el poder. ¿Y cuánto tiempo puede llevar adelante esta investigación para ver si efectivamente hubo o no hubo cohecho, para ver si hubo una contraprestación para votar en ese sentido? No sé si se puede contar, no sé si técnicamente se puede contar con el resto de los jueces para que cuenten un poco la interna de cómo se dio este fallo o esta discusión. Nosotros también pedimos que declaren por la forma que lo tienen que hacer desde el punto de vista procesal, es decir, por escrito, los senadores, aunque si quisieran ir a declarar personalmente, obviamente lo pueden hacer, para que señalen también los motivos por los cuales se opusieron a las designaciones de Rosati y Rosenkrantz, ¿no? Porque también creemos que se percibía un alineamiento con el gobierno, y la línea del gobierno en materia de derechos humanos ha sido hablar de guerra sucia, ha sido el de negar el número de desaparecidos,
La Secretaría de Derechos Humanos se ha retirado de todas las investigaciones penales que se están haciendo. Antes era querellante, ahora ya no lo es más. De manera que en ese sentido va este fallo y de ahí veo el emparentamiento. ¿Y cuánto puede durar? La denuncia cayó en el juzgado del doctor Daniel Rafecas. Es muy difícil decir. Ahora, es un delito como todos los delitos, que dicho sea de paso, importantes. es el juzgado que investiga ese tipo de delitos, ¿no? Exactamente. Dicho sea de paso. Tiene una gran cantidad de causas de lesa humanidad y el doctor Rafecas se ha especializado además en la materia. Bueno, como todo delito importante es muy fácil probarlo, pero a veces es difícil políticamente investigarlo, ¿no? Es como el narcotráfico, que es muy fácil combatirlo si no fuera por los compromisos políticos que hay para encubrirlo, ¿no? Ahora, usted es un hombre de larga trayectoria, no solamente en el derecho, sino también en derechos humanos, ¿no? Donde entiendo que es un hombre que ha estado en lucha respecto de estos temas. ¿Consideraba que en el año 2017 todavía en Argentina íbamos a estar discutiendo estas cosas? Y lamentablemente sí, porque discutimos cosas que a veces nos parecen absurdas, pero el problema es que en el terreno de las conquistas sociales, morales, éticas, en el terreno del derecho, las conquistas no son como en el ámbito científico, siempre se puede volver para atrás, aun cuando estemos en el 2017, ¿no? Nosotros hoy tenemos casos de esclavitud, si vemos cómo trabaja mucha gente, y estamos a miles de años de la esclavitud y a muchos años de haber sido abolida, ¿no? Es decir, las conquistas sociales y en el ámbito del derecho requieren una tutela y una protección permanente. Afortunadamente creo que el grueso de la población lo ve así, ¿no? ¿Qué cree que va a pasar el miércoles en la marcha? ¿Cuál cree que va a ser la respuesta de la sociedad? ¿Hasta dónde se va a comprometer a estar presente allí? ¿Cuál es el mensaje que se puede llegar a llevar el gobierno con todo esto? Yo creo que va a ser muy importante, me parece que va a ser una gran marcha como fue la marcha contra el indulto de Carlos Menem, porque el objetivo final o el efecto final de este fallo puede ser eso, un indulto con otro formato, y el mensaje va a ser que seguimos peleando por lo que venimos peleando hace 40 años, nada más ni nada menos que haya justicia. Nadie pide lo contrario, ni las madres, ni los familiares, ni los hijos han pedido algo distinto que no sea que los responsables de crímenes terribles sean sometidos a los tribunales, juzgados de acuerdo a las leyes y en su caso condenados. Y que las condenas, por supuesto, se respeten, ¿no es cierto? Sí, uno escucha voces autorizadas, personas que han estado a lo largo de todo este tiempo detrás de esta lucha y de buscar un final, si es que se le puede poner final a esta historia, ¿no? Porque evidentemente es una herida profunda en la historia moderna argentina y va a ser muy difícil de dejar atrás. Y la dictadura militar pero, argentina... digamos, están vivos y están en cárceles y lo mínimo que se podría esperar es que terminen sus días allí después de las situaciones tan graves que enfrentó. Claro, y además por lo grave que fue para la sociedad argentina, digamos. Sí, porque la dictadura militar argentina me parece que privó a la gente de algo que nunca nadie le había privado. Muchos te privaban de la libertad, de tus derechos, de tu dignidad, de tu vida, obviamente, pero estos nos privaron de la muerte, es decir, ni siquiera podemos saber qué pasó con los desaparecidos. Bueno, que eso es lo que hablábamos la semana pasada con Nora Cortiña, que justamente lo que le produció una angustia tremenda es no saber absolutamente nada de lo que pasó con su hijo. 40 años después, no sabe nada más de dónde se lo llevaron, nada más. No, claro, no sabe dónde estuvo, no sabe dónde estuvo secuestrado, cuántos días estuvo con vida, por quién fue secuestrado, si fue arrojado en los vuelos del mar, dónde estuvo. Es una angustia terrible, es una deuda enorme, pero con todos los argentinos. Es que el mecanismo perverso que la dictadura ideó para tratar de evadir las responsabilidades, en definitiva, se les volvió en contra, ¿no? Y efectivamente, han pasado todos estos años, no se han abierto los archivos, no se conoce qué pasó realmente. Toda la verdad que se ha aportado del lado de las víctimas, del lado del aparato del Estado nunca hubo ningún aporte importante. Para que el propio secretario de Derechos Humanos, inmediatamente después de este fallo, se haya pronunciado como que respetaba esa decisión de la Corte Suprema y hasta incluso que le parecía justa, ¿no merece de alguna manera
explicaciones, no merece de alguna manera un llamamiento, porque después Marcos Peña, la propia María Eugenia Vidal hoy se expresó como que los delitos de lesa humanidad tenían que ser entendidos como delitos diferenciales, que no podían ser entendidos como delitos comunes. Sí. ¿Y en qué contexto? O sea, ¿cómo puede ser que un funcionario específicamente en derechos humanos haga declaraciones tales como estas? Porque bueno, efectivamente lo siente. insisto, Pero es porque saldada. Abruj es un pro puro. Es un pro puro. Y los otros son más cínicos. Ven la realidad y dicen, no, mira, vamos a tratar de decir algo distinto, porque si decimos lo mismo que Abruj nos hundimos. Ahora, yo creo que el verdadero pensamiento de Mauricio Macri, que lo expresó, habló de guerra sucia. Los únicos que hablaban de guerra sucia eran Videla, Viola, Macera. Trajo nuevamente el término guerra sucia. Lo que dijo Abruj es lo que piensa el PRO, de eso no hay ninguna duda. Fíjese que uno políticamente puede hacer dos cosas, o repudiarlo o hacer como que es una decisión de la justicia, que es lo que hicieron algunos. Es decir, yo me lavo las manos y bueno, si lo decidió la Corte debe estar bien, son poderes independientes, si lo dijo la Corte debe estar bien. En realidad esto duró muy pocas horas, como nos decía Parrilli, porque automáticamente fueron tantas las voces que se escucharon que alguien hizo un cambio de rumbo, pegó un volantazo y bueno, salimos a decir otra cosa. Evidentemente la presión va a generar que algo suceda, de eso no tengo ninguna duda. Hay unas placas que resumen información importante que queremos compartir con ustedes. Distintas reacciones que ha generado este polémico fallo. Denunciaron por prevaricato a los 3 jueces de la Corte que avalaron la medida. Precisamente estamos con el autor de esa denuncia. Federico Pinedo dijo, presentaremos un proyecto para acotar el criterio del 2x1, es decir, que no todos puedan acceder a ese beneficio, es lo que también discutíamos hace un ratito y ahora nos vamos a meter con esta cuestión. Estela de Carlotto dijo, bueno, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo en su conjunto convocaron a 2 marchas de repudio para el miércoles y para el jueves. Hoy mismo, María Eugenia Vidal, los delitos de lesa humanidad no son delitos comunes. Cristina Kirchner anticipó su regreso de Europa. Han ocurrido hechos de suma gravedad, manifestó. Sergio Massa, la oposición rechazó el fallo. El Frente Renovador va a apelar ante la comisión de... bueno, estamos ante la CID, no lo veía bien, perdón. Primero, empezando por una de las declaraciones que repasábamos recién. Bueno, ¿cómo esto de acotar quiénes van a poder acceder a ese beneficio y quiénes no? No, bueno, es la convalidación de esta aberración por otros medios, ¿no? Por el absurdo. Hay que seguir insistiendo en que esta ley es inaplicable y que este fallo debe ser derogado, y va a ser derogado a nivel internacional, no tengo ninguna duda. Bueno, y esperemos que además se avance en juicio político en el Congreso contra estos jueces. Decir ahora a qué situación se aplica y a cuál no es generar una ley que no existe, que está derogada, repito. Debe ser el único caso en el mundo donde hay legisladores que quieren anular los efectos de una ley que está derogada, y que además es claramente inaplicable, porque es inaplicable, y ese es el punto central. Entonces, la maniobra de Pinedo es llevarnos al plano de que sí se puede aplicar, y que a partir de que se puede aplicar vamos a decir a quién sí y a quién no. No, Pinedo, no se puede aplicar. Que directamente no sea para nadie. No, esa es la discusión de fondo. Como fue siempre y como debe ser. Se escuchó el ruido del viento, de hecho, una vez que la Corte tomó esta decisión, se produjeron una avalancha de presentaciones en los tribunales de situaciones similares, de personas que están en esa condición y que quieren arrestos domiciliarios o algún tipo de libertad. Y a las pocas horas ya se denegaron algunas, como escuchando ese ruido del viento de lo que provocó la reacción inmediata de todos los sectores, porque ahora se ha generalizado. Yo creo que más allá de la decisión de la Corte, lo que pueda suceder en las próximas horas va a ser importante, como todo lo que se ha hecho en los últimos años, para que no avance, ¿no? No creo que los jueces convaliden esto, creo que por razones principistas muchos, y otros porque no van a quedar enfilados con la Corte, y en todo caso le dirán a la Corte, si ustedes quieren seguir manteniendo ese criterio, revóquenme el fallo. Sí, defínanlo ustedes, claro. ¿no? Te lo mando para allá. Claro. Bueno, hay que estar pendientes de lo que pasa, ¿no? con la marcha y la expresión de la sociedad en su conjunto. Exacto. Gracias, Parrilli, por haber venido. Gracias muy a ustedes amable. por la invitación. Muchas gracias.
Prepárate, llega la noche de los concesionarios. Una ocasión única donde nuestros concesionarios